Bendecidos con toda bendición, hoy día 23 de mayo del año 2024, estamos acá en la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, 4125 de la 58 Street. Soy el pastor Leo Argañarás y le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da hoy de estar aquí y salir en vivo. A todos aquellos que se conectan, les saludamos en diferentes partes del mundo. Abrazar esta palabra de gracia, abrazar esta palabra de justicia. Recibí en tu mente estas enseñanzas para que todo tu ser pueda recibir la verdad de Cristo. Nuestro espíritu se hizo uno solo con Él. Todos aquellos, la mayoría que se conectan ya conocen acerca de la gracia, conocen lo que Cristo hizo en la cruz, pero ahora necesitamos nosotros crecer en el conocimiento. Para crecer en el conocimiento tenemos que ir a la palabra de Cristo, a la palabra de este pacto de gracia. Dice en el libro de Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Así que papel y lápiz. Si tenés tiempo, buscate una libretita, buscate un cuaderno, si no en tu computadora, tu teléfono, para anotar los versículos, porque te va a hacer muy bien. Cada vez que nosotros traemos la palabra es una enseñanza. El tema que tenemos, esta es la parte número 4, si no me equivoco, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, sí. ¿Puede ser? Derribando fortalezas. La 5. 5 me parece. Derribando fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Lo dijimos cada vez que enseñamos. Ok, 4 dice la pastora Yashi. Okay. Derribando fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Enseñanzas que aprendimos en diferentes lugares. Puede ser en la escuela, puede ser en la universidad, puede ser en el hogar, en la familia, puede ser en el país donde naciste, te criaste, la cultura que recibiste. Todo tiene que ver con lo que aprendiste en la vida. Pensamientos, ¿no? Principios, cosas que están en la mente. Y el apóstol Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no tiene que ver con nuestra fuerza, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahí está la palabra fortalezas. ¿Cómo se destruyen esas fortalezas? Esos pensamientos, esos paradigmas, esas estructuras, con el conocimiento de la palabra de Cristo, de lo que Cristo hizo por y para nosotros. Date cuenta vos que si usted lee de Génesis a Apocalipsis, va a encontrar que la palabra está separada o dividida en pactos. Y el pacto que hoy estamos viviendo, este pacto de amor, pacto de gracia, Dios le dio el conocimiento a un hombre llamado el apóstol Pablo. Ninguno de los otros apóstoles recibieron el conocimiento, la revelación de los misterios de antes de la fundación del mundo, que estaban preparados para este tiempo. Dios se le da al apóstol Pablo y nosotros hoy tenemos la posibilidad, la oportunidad de poder tener la luz de todos estos misterios, de esta maravillosa gracia que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para de esa manera nosotros poder cumplir el propósito de Dios, el plan que Dios tenía diseñado para este tiempo, para cada uno de nosotros. A mayor conocimiento, mayor crecimiento. El apóstol Pedro, que también recibe esta maravillosa gracia, que fue Dios usando a Pablo, aún Pedro decía en 2 de Pedro capítulo 3, usted va a encontrar que dice, bueno, la verdad es que hay cosas muy difíciles que nuestro hermano Pablo dice, pero dice, le pedimos al Señor que nos ayude para poder entenderlas. Y termina diciendo, crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa palabra es para nosotros hoy en día. Amén. Muy bien. Entonces, ya dijimos, fortalezas son paradigmas, pensamientos, enseñanzas que están en contra del conocimiento de Dios. Argumentos que se levantan en contra para que usted no conozca a Dios. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Si usted no tiene el conocimiento correcto, entonces usted puede ir a la iglesia, puede orar, puede ayunar, puede pelear con los demonios, puede diezmar, ofrendar, hacer pactos, dar su primicia, hacer un montón de cosas, pero nunca va a poder avanzar y disfrutar de los beneficios de la cruz si usted no cree correctamente.
Gloria le damos a Dios, gracias le damos a Dios, porque a Dios le plació poder darnos estas enseñanzas maravillosas para nosotros poder proyectarle a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A muchos esta palabra de gracia y de justicia. Amén. Ya tenemos, vamos ahora. Padre, te damos gracias por este privilegio que tenemos hoy de estar aquí juntos, Señor. Gracias porque podemos traer esta palabra, derribando fortalezas. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestra voz, Padre, nuestras cuerdas vocales. Muchos puedan recibir esta maravillosa enseñanza de gracia, de justicia, Dios amado. Te damos gracias, que se derriben toda fortaleza mientras nosotros hablamos, enseñamos esta maravillosa palabra de gracia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, muy bien. Hoy vamos a derribar otra fortaleza. Primero, la que derribamos fue aquella que hablamos de la bendición, que la gente cree que tiene que hacer algo para que Dios le bendiga, porque así está en el Antiguo Testamento. Usted tenía que hacer algo para que Dios te bendiga. Pero en el Nuevo Testamento ya estamos bendecidos con toda bendición. Si Israel era un pueblo bendito en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más nosotros después de la cruz estamos ya bendecidos? Y no es que tenemos que hacer algo para alcanzar la bendición, sino que por medio de la fe, por medio de creer y caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, vivir en el fundamento de la gracia, de la justicia de Dios, entonces usted va a recibir y va a vivir y va a experimentar, se van a manifestar en tu vida todas las bendiciones que ya Dios compró por y para ti. Por lo tanto, no es el esfuerzo, sino creer correctamente. Ya hablamos de esas bendiciones. La semana pasada, el último día, el sábado, jueves y sábado pasado, hablamos de otra fortaleza, que es barro en manos del alfarero. La gente cree que es barro en manos del alfarero, y usted no es barro en manos del alfarero. El pueblo de Israel, conforme a Jeremías 18, sí, ellos eran barro en manos del alfarero, Dios el alfarero y ellos el barro, pero bajo el nuevo pacto de la gracia, nosotros no somos barro, nosotros somos herederos, gloria a Dios, nosotros somos embajadores, nosotros somos hijos e hijas de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto dicen amén por eso? Gloria a Dios. Entonces usted no es barro. Somos como vasija de barro que cargamos un tesoro, que es este maravilloso mensaje de la gracia, pero no es que somos barro en mano del alfarero y que Dios nos está moldeando, que Dios nos está martillando. No, sáquese eso de la cabeza. Usted es más que vencedor, más que vencedora por medio de aquel que le amó. ¿Lo cree? Muy bien. Así que ya derribamos esa fortaleza. Hoy vamos a hablar de esa fortaleza que muchos tienen, la mayoría de los cristianos, creen que cuando hacen bien, Dios bendice sus vidas, y cuando hacen mal, Dios les castiga. En este pacto de la gracia, vamos a ver si es verdad que Dios castiga cuando nosotros pecamos, o si nos castiga cuando nosotros hacemos las cosas mal. En esta hora vamos a estudiar y vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que es el mismo Dios, sí, pero acuérdese, lo que cambian son los pactos. Muy bien, lo que cambia son los pactos. Por lo tanto, Dios es el mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo, nuestro Dios, es el mismo ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Siempre es el mismo Dios. Lo que cambiaron fueron los pactos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, conforme a derribar esta fortaleza, si es verdad que Dios nos castiga. Comenzamos entonces en el libro de Jueces, capítulo 6 del libro de Jueces. Vamos a leer acerca del pueblo de Israel y dice de la siguiente manera. Acá pusimos el castigo de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados.
Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Amén. Acá leímos 5 versículos del capítulo 6 del libro de Jueces. Cuando alguien lee la Biblia y lee un capítulo como este, me vienen y me dicen, Pastor Leo, me parece que usted está equivocado. Usted dice que Dios no castiga porque estamos en un pacto de gracia, pero aquí la Biblia dice que Dios, ¿qué hizo? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Dios mismo lo entregó en manos ¿de quién? De los enemigos. Dios mismo dice, ok, ustedes hicieron mal y el que hace mal la tiene que pagar, ¿no? El que la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Ustedes hicieron mal, entonces ahora va a venir mal sobre sus vidas. Ese pensamiento que está en la Biblia, ¿qué es lo que hizo en mi vida? No sé si en tu vida hizo lo mismo, pero lo que hizo en mi vida, un pensamiento, un paradigma, una fortaleza, un argumento en el cual yo toda mi vida pensé que cuando me equivocaba, Dios me castigaba, gloria a Dios, ¿saben? Cada vez que yo hacía mal, Dios me castigaba. Lo hablaba, lo predicaba, lo enseñaba y mucha gente abrazaba esta palabra, iba a decir estas verdades, que no son verdades, abrazaba esta palabra, ¿no?, que está en la Biblia. Entonces, cuando uno ahora le muestra esta palabra y le enseña bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, bajo el filtro de la cruz, de un antes y después de la cruz, entonces la gente dice, ahora entiendo cómo Dios trabaja, que trabaja por medio de pactos. Los pactos son cómo está dividida la palabra. Este pacto que estaba viviendo el pueblo de Israel era el pacto de la... Gloria a Dios, bueno, era el pacto de la ley, gloria a Jesús. El pacto que estaba viviendo el pueblo de Israel era el pacto de la ley. Entonces hacían mal y ¿qué recibían? Mal. Siempre me acuerdo de mi suegro, porque a mi suegro le hice ver la gracia con este capítulo 6 del libro de Jueces. Él dijo, ahora entiendo, me dijo. ¿Por qué? Porque le decía, claro, porque la gente dice, no, pero si la Biblia dice que Dios castiga, ¿cómo usted va a decir que Dios no castiga? Si la Biblia lo dice claramente. Entonces, ¿qué? ¿Cambió Dios? ¿Es otro Dios? No, Dios no cambió, recién lo dijimos, Hebreos 13:8, Jesucristo Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo que cambiaron fueron los pactos. Muy bien, gloria a Dios, qué bueno que usted está aquí. O sea, lo que cambiaron fueron los pactos. Entonces, yo le digo a usted y a aquellos que están mirando, anote los versículos para usted poder explicarle a quiénes, aquellos que están hoy, ¿dónde? En los pactos mezclados, ¿verdad? Que puedan entender. Pero entonces, sí, usted tiene razón, la Biblia lo dice, está en la Biblia, ¿no? Yo cuando preparo estos mensajes, mi mente va a todas las partes, por la gracia de Dios. No es que esté buscando en Google, ¿no? Por la gracia de Dios tengo la Biblia, porque son 31 años, ¿no? Entonces digo, no, ¿dónde Dios castigó? Y puedo traer un montón de ejemplos, pero voy trayendo los que más o menos la gente conoce, algunos quizás ni los conocen, pero voy haciendo, ¿no?, la palabra para que usted pueda entenderlo. Otro ejemplo, Primera de Crónicas, o Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, Primera de Crónicas, capítulo 21, Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 14, voy a leer los versículos de corrido, por favor, concéntrese. Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 al 14, dice de la siguiente manera: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel?
Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto mismo que dice, desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿No? Este es David, ¿con quién? Con Dios. Me equivoqué, Señor. He hecho locamente. ¿Por qué no tenía que censar David al pueblo de Israel y de Judá? ¿Por qué no tenía que contarlos? Porque se contaban para que muestren cuánta gente tenía peleando, porque era conforme a lo que estaba de moda en ese tiempo y todavía hasta el día de hoy, ¿no? Cuánta gente, cuánto ejército contás, cuánta gente hay que sacan espada en tal y cual país, que sacan armas, ¿no? Entonces, para Joab, que era el general del ejército, él sabía que podía ganar la guerra con 1.000.000 de soldados, ¿o con cuántos? O con uno solo. Porque la guerra, ¿de quién es? De Dios. Él sabía eso, entonces por eso le dijo, no hagas esto. Esto que estás haciendo es muy loco. Pero dice que la orden que dio el rey pudo más que lo que Joab, el general, estaba pensando bien. Pero ahí dice, comienza la palabra diciendo que Satanás incitó ¿a quién? A David. Pero listen to me. Ahora ya se da cuenta. Diga, too late. Es demasiado tarde, pero se da cuenta David. Y dice David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David. Y dile, así ha dicho Jehová. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová. Escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y si usted sigue leyendo la historia, usted va a ver el dolor y el arrepentimiento que David iba delante de Dios. Por favor, las ovejas no tienen nada que ver, yo me equivoqué. Y este es uno de los pecados, o el pecado más fuerte que hizo David. La gente cree que era adulterio, eso mucho menor de esto. ¿Por qué? Porque acá fueron 70.000 personas, sangre inocente, por causa de un pensamiento, de una locura, de algo que el orgullo que tenía en ese momento el rey David. Ahora la pregunta, ¿lo castigó Dios o no lo castigó? Sí, lo castigó. Porque imagínense, aquí mismo dice, ¿no? Toda la gente dice, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? En toda la iglesia, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, mejor que Dios me castigue y no que me castigue mi esposa. Que no me castigue mi marido. O sea, piense un poquito, vea en qué tiempo está David, ¿no? Personas se sientan, me llaman, me explican y me dicen, pero usted cómo está hablando algo que no está en la Biblia. Porque leemos en la Biblia que cuando David se equivocaba, cuando Israel se equivocaba, cuando Salomón se equivocaba, y era gente que Dios lo tenía en alta estima, ¿sí o no? ¿Qué decía Dios de David? Este hombre, este varón es conforme a mi corazón. O sea, no está hablando de gente pecadora, está hablando de los escogidos. Por eso dice la gente, si Dios castigó a David, que era conforme al corazón, me va a decir que no lo va a castigar a ustedes ahora.
no hablen tontería, ¿no? La gente se pone mal. Pero bueno, por eso tenemos que aprender a saber separar, dividir bien los pactos para no caer en ese error. Ahora bien, la enseñanza de hoy es derribando fortalezas. Todas estas enseñanzas que nos enseñaron, a mí me enseñaron de esta manera, acuérdese que tengo muchos años escuchando la palabra, prédicas, en las cuales yo también preparaba y predicaba. Por eso conozco de Jueces capítulo 6, ¿no? Los hijos de Dios hicieron lo malo delante de Jehová y Dios los entregó en mano de los madianitas, de los amonitas y de todos sus enemigos. Y entonces terminaron escondidos en montañas, en cavernas, y venían los enemigos y destruían el fruto de la tierra y no tenía qué comer Israel, y de esta manera empobrecía Israel. ¿Por qué? Porque era lo que yo predicaba, porque después aparece Gedeón haciendo un sacrificio, y entonces, bueno, todo se quitaba. ¿Por qué? Porque era la forma que predicábamos, y estábamos predicando mal. Que eso es lo que, yo hablo siempre esto, y a veces veo predicadores que tuvieron 30 años en el pacto mezclado, pero nunca los veo hablar de que ellos estaban equivocados, y a mí me pone loco eso. ¿Por qué? Porque eso es como que nacieron en la gracia. No, o sea, fueron cantantes, fueron predicadores. Está bien, la gente dirá, bueno, las cosas viejas pasaron. Pero no, porque usted estuvo 30 años, 20 años ministrando pacto mezclado, hablando a la gente, y hoy, por la experiencia que usted tiene, puede traer a la gente este conocimiento para que la gente pueda entender que usted estaba predicando mal. ¿Y que por qué estaba predicando mal? Porque tenía los pactos mezclados. Hablaba de la ley como igual a hablar de la gracia, lo mismo. O sea, hacía lo mismo. Por eso me encanta personas como Andrew Farley, ¿no? Que son predicadores que estuvieron antes y vinieron a la gracia y hoy te hablan también de cuando ellos se equivocaban y estaban mal. Gloria a Dios por eso, porque reconocen que estaban predicando, hablando y enseñando mal y maldiciendo a mucha gente. Porque cuando usted habla la ley, lo que está maldiciendo, porque la ley es el ministerio de muerte. No puede darte vida. Por eso hoy hay un deseo, un anhelo, un fervor en mi vida o en nuestra vida. ¿Cuándo dicen amén? De traer a todos aquellos que están sufriendo en los pactos mezclados por falta de conocimiento y puedan venir a esta maravillosa gracia. ¿Por qué? Porque si creen que esto es verdad, lo van a vivir también. Se hace una fortaleza y todo el tiempo pensando que Dios lo está castigando. Y si está pasando algo negativo en sus vidas, dicen, debe ser por tal pecado. Porque esta enseñanza eso es lo que trae. Cuando te enseñan de esta manera, te dicen, bueno, si David le castigaron, si a Israel le castigaron, a usted también lo van a castigar. Así que mejor, más le vale que haga las cosas bien. Póngase a cuenta con Dios, ¿no? Todo el tiempo. Y de repente dice, y acuérdese, ojo, y si usted tiene algo escondido, yo no lo sé como pastor, pero Jehová lo sabe, ¿no? Y ya ni es Jehová, ¿por qué? Porque hoy estamos hablando de un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Amén. Que el Adonai, que el Shireh, que el Shama, todo eso ya se hizo en un solo nombre, que es sobre todo esos nombres, que es Jesucristo. Qué lindo es poder hablar de Cristo Jesús. Bueno, vamos entonces, el próximo dice de la siguiente manera. Fuego del cielo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que había fuego del cielo? Eso está en 2 de Reyes capítulo 1, versículo 2 al 15. 2 de Reyes capítulo 1, versículo 2 al 15. Voy a leer esto en esta primera media hora y después la segunda media hora vamos a traer la enseñanza de los versículos de este nuevo pacto, de la gracia, en el cual nosotros estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? De que ya hoy estamos en este nuevo pacto y en este nuevo pacto todo cambió, ¿sí o no? Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vayas a consultar a Baal-Zebub, dios de Crón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Amén. ¿Quién era Elías? Un profeta ¿de quién?
de Dios, uno de los principales profetas que tuvo Dios en el Antiguo Testamento. Y justo le toca ¿a quién? A Ocosías, que se cayó por la ventana, podría haber sido que fue una noche de copas, se cayó por la ventana, quedó mal, quedó enfermo. Manda a consultar ¿a quién? A los dioses de Cron. Y se le viene Elías, le dice, ¿cómo? ¿No hay Dios en Israel que vas a consultar a los dioses de Cron? Ok, tengo la respuesta. Vayan y díganle a Ocosías, ¿no? ¿Buenas noticias? Malas noticias. No te levantarás del lecho donde estás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Toda esta enseñanza, toda esta palabra, cuando nosotros la traemos a este tiempo y la enseñamos como que Dios estuviera trabajando, actuando de esta forma con el Antiguo Testamento, entonces trae mucha confusión. ¿Por qué? Porque dice, bueno, el que la hace, la paga. O sea, si ellos se equivocaron, que eran los reyes, y recibían conforme a los errores que tenían, pecados que tenían, entonces así también es para hoy, para nosotros. Y se predicó de esta forma por muchos años. Hoy todavía usted va a ver videos en TikTok, va a ver videos en YouTube, en un montón de cosas que pastores o predicadores hablando, diciendo, Dios dice así, que tienes que dejar esto porque si no viene fuego del cielo, o Dios te va a castigar, o va a sacar una silla de ruedas. Yo estuve en lugares, con la pastora estuvimos en lugares, ¿no? Yo recuerdo que una vez fuimos a ver un cantante argentino cristiano, y hicieron un testimonio, y el chico que estaba dando el testimonio estaba en una silla de ruedas. Entonces el testimonio era que Dios le venía hablando, ¿no? Y este muchacho estaba en las drogas, estaba gente de la calle, y de repente vinieron así, le tiraron los tiros, le pegaron los tiros en la columna, y quedó este muchacho paralítico, y que ese fue Dios, ¿por qué? Porque no quiso venir a los caminos del Señor, ¿no? Entonces, imagínate, uno está ahí mirando eso, ¿y qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Y se entrega al Señor? ¿Por qué? Por temor, por miedo. Pues dice, no, Señor, yo no quiero que tú me caigas encima. O sea, yo quiero realmente caminar. Quiero terminar bien mi día. Y Dios te está llamando. Si no viene por las buenas, vendrá por las malas. Entonces ese es un evangelio de temor, de terror. Es un evangelio terrorífico, ¿sí o no? O sea, es un Dios el cual no es Dios, porque Dios es amor. Algunos dicen, sí, pero está actuando de esa manera. Recuerde, bajo un pacto de ley. El pacto de ley tenía que ver con lo que el ser humano hacía. El pacto de gracia tiene que ver con lo que Dios hizo. La bondad de Él, derramada para con la humanidad. Bajo el pacto de la ley, Dios demandaba de la persona. Por eso te va encontrando Deuteronomio 28, que dice, estas bendiciones te alcanzarán si tú cumples mi mandamiento, si tú cumples mis estatutos, si tú oyes atentamente mi voz, entonces yo te voy a bendecir. Pero si te apartas de mis caminos a diestra y siniestra, y si te apartares, las maldiciones te alcanzarán. ¿Por qué? Porque tenía que ver con bendición o con maldición de acuerdo a lo que la persona hacía. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Cuántos creen que hay buenas noticias? Hay buenas noticias. Eso es lo que el mundo cristiano tiene que conocer, que hay, pero muy, muy buenas noticias. Aplaudo al Rey, póngase contento, gloria a Dios. Muy buenas noticias. Y eso es lo que estamos viendo esta noche. Muy bien, ya tenemos entonces Ocosías, Ocosías mandando a sus siervos a consultar al Dios de Cron. Elías se le interpone y le manda la noticia, no te vas a levantar, vas a morir. Y dice el versículo 5 de la siguiente manera, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebut, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita.
No dijo dijo, ese es Elías Tisbita. Eso le agregó el pastor Leo. Versículo 9. Luego envió a él, el rey envió a él, ¿a quién? A Elías, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Por qué actuó Elías de esta manera? ¿Por qué actuó Elías de esta manera? Porque Elías tenía ¿qué? Miedo, pero tenía el poder de Dios. Si soy varón de Dios, yo no voy a ver a ese rey, pero si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Imagínese por un segundo, esto no es ciencia ficción, esto es realidad, si usted lo cree, lo puede creer o no lo puede creer. Pero aquí dice que bajó, descendió fuego ¿de dónde? Del cielo, y los consumió al capitán con sus 50, quedaron carbonizados. ¿En cuánto? En fracciones de segundos. ¿Fue Dios que envió fuego del cielo? Amén, sí, Dios que enviaba fuego del cielo, ¿no? Algunos quisiéramos todavía hoy tener esos superpoderes, ¿sí o no? Cuando esos vecinos te molestan mucho, ¿no? Hay una vecina que se mudó ahora, ¿no? Y no sé por qué. Bueno, sí, lo voy a contar. Pero en la mañana, temprano en la mañana, te pone a gritar, a hablar en voz alta que se escucha, ¿no? En el edificio, ¿no? ¿Me dan ganas de qué? De mandar fuego del cielo. Pero ya no podemos. Y el versículo 10 dice, y Elías respondió y dijo, ¿a qué? Este ya lo leímos. El 11 dice, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, lo consumió a él y a sus 50. Versículo 13, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Tenía miedo Elías. Le dijo el ángel, tranquilo, no tengas miedo. Ahora bien, cuando nosotros estudiábamos esta palabra y teníamos esta palabra, no sabíamos realmente por qué Dios actuaba de esta manera. Yo no sabía. Yo pensaba que, como decían que Dios era el mismo, pensaba que hoy también Dios actúa de la misma manera. Si alguien se oponía a Dios, si un país se oponía a Dios, si una ciudad donde había un terremoto, donde había un ciclón, donde había un huracán, uno decía, seguramente esa ciudad lo que hizo fue rechazar a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Envió un huracán, ¿no? Yo recuerdo en el año 2005 hubo aquí el Katrina, ¿se acuerda de Katrina, no? Eso fue en New Orleans, ¿verdad? Entonces los predicadores, venían acá, predicadores latinos, hispanos, supuestos apóstoles, venían acá y decían que ese era un castigo ¿de quién? De Dios, que estaba castigando porque en New Orleans, en ese barrio Borbón, ¿no? Tiene otro nombre, pero Borbón, ahí va a salir el nombre, hay mucho pecado, mucho homosexualismo, mucho lesbianismo, mucho sexo libre. Entonces Dios agarró y dijo, bueno, vamos a hacer que esta ciudad se inunde, que venga, imagínese, Dios castigando a ancianos, hombres, mujeres, niños, perros, gatos, que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, pero los predicadores, los evangélicos, hablando, diciendo que Dios estaba, ¿qué? Castigando esa ciudad, ¿no? Si fuera por el pecado de tal o cual ciudad, todo el mundo estaría, ¿qué? Castigado, ¿sí o no? O sea, ¿cómo estaría New York, no? ¿Hay pecado en New York? Recontra pecado. Todas las ciudades, todo el mundo estaría. Pero Dios, eso es lo que vamos a explicar hoy, si es verdad que Dios está castigando o no, como
si tomamos de referencia el Antiguo Testamento, si Dios castigaba al pueblo de Israel, ¿cómo no va a castigar al mundo? Si Dios castigaba a David, si Dios castigaba a su pueblo, ¿cómo no va a castigar hoy a los mundanos? Ese es el pensamiento de muchas personas. Pero hoy vamos a derribar esa fortaleza. ¿Cuánto dicen amén? Derribar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ese pensamiento te hace mal. Ese pensamiento te hace mal. ¿Por qué te hace mal? Porque te hace pensar algo negativo en contra del amor, de la bondad, de la salud, de la prosperidad, del descanso, del reposo, de la paz, de todo lo bueno que Dios ya te compró para ti en la cruz hace 2000 años. Me estoy adelantando un poco, pero para que usted pueda abrazar estas maravillosas verdades. Ya tenemos entonces que Dios en el Antiguo Testamento enviaba fuego del cielo. ¿Qué más le envió al pueblo de Israel cuando David se equivocó? ¿Qué fue lo que le envió? Peste. 70.000 personas murieron de una peste. Vino el ángel, no dijo, terminemos con toda esta gente en 3 días. 3 días. Murieron más que el COVID, ¿sí o no? Pero el COVID fue años, esto fue 3 días. No murieron 70.000 personas, ¿no? En 3 días. Es mucha gente. Y estamos hablando en ese tiempo, que no eran tantos millones de personas. Imagínense si se enoja de verdad ahora Dios. Pero gloria a Dios que estamos bajo un pacto de amor, de guerra. A otro, castigo, este está buenísimo. Si usted quiere, a los que le gustan las novelas, las series, este es espectacular. ¿Por qué? Porque este es el pecado de David que tuvo, que a muchos les gusta hablar de esto, ¿no? Porque es el pecado que tuvo con Betsabé. ¿Cuántos se acuerdan? Todos saben la historia de David con Betsabé. David el rey, Betsabé la esposa ¿de quién? Urías Eteo, uno de los guerreros, principales guerreros de David, ¿no? Todos se acuerdan la historia. David estaba en el balcón, ella se estaba bañando. No sabemos si salió a propósito, si no salió, si no se dio cuenta que la estaban viendo. No, ninguna de esas cosas nosotros sabemos porque no estábamos ahí. Muy bien. No estábamos ahí. La cosa fue que el rey la mandó a llamar y le dijo, ¿sabía? ¿No sabía? Sí sabía, ¿no? Y todo esto no fue un complot que tuvo David, y David dijo acá, nadie se va a enterar, ¿no? No, nadie se va a enterar. ¿Cómo nadie se salva? Acá ninguna se salva para él. Acá nadie se va a enterar. Y mandó a matar a este muchacho para quedarse ¿con quién? Con Betsabé. Entonces, David está muy tranquilo. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Yo solo puse del versículo 9 al 15. 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 9 al 15. Y aparece un profeta llamado, acuérdense de las salchichas, Natán, de los hot dogs. Muy bien, viste, yo así uso mi mente para memorizar las cosas, ¿no? Así, no, de verdad, ok, Natán. Entonces le dice de la siguiente manera, 2 Samuel capítulo 12. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová. No, le voy a contar bien la historia, porque la historia es así. Viene el profeta Natán y le dice, había un hombre, un visitante, vino a visitar, ¿no? A un hombre que era muy rico. Y este hombre rico tenía ovejas, tenía cabras, tenía vacas, tenía lechones, tenía un montón de cosas. Y este hombre rico quería darle un banquete al visitante, y ¿sabe lo que hizo? Le dice Natán a David. ¿Sabe lo que hizo? Había un vecino de él que tenía solo una ovejita, dice. Y este desgraciado agarra esa ovejita, se la quita, la carneó, la mató para dársela al visitante. Y David enseguida dice que se encendió en ira, se enfureció. Y dijo David, dice, ese hombre merece la muerte, dice, ¿no? Ese eres tú, le dice. Dios te dio Israel, Dios te dio Judá, Dios te dio todas las mujeres que tú quisieras, Dios te dio dinero, te dio fama, Dios te dio todo, dice. Pero a ti, dice, se te ocurrió agarrar la mujer de Urías Eteo, la única que tenía, dice, ¿no? Y no solamente eso, sino que lo mandaste ¿a qué? A matar. Lamentablemente, dice, lo que tú hiciste, ¿no?
oculto va a salir a la luz. Toda esta enseñanza, que es muy buena enseñanza en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, pero por eso cuando uno recibe la revelación de esta maravillosa gracia, usted va a ver un David que dice, bienaventurados los que hoy están, ¿dónde? Bajo el nuevo pacto de la gracia. Pero como David estaba en otro pacto, no podía, de bajo ninguna manera, no podía tener la gracia, el perdón eterno de los pecados. Cuando hablamos y enseñamos estas maravillas de Dios, la gente dice, entonces ustedes van a hacer lo que quieran. No, porque la gracia y la justicia de Dios es para gente que alcanzaron madurez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que le dice Natán. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Aarón. Ahí sale el dicho, ¿no? Al que hierro mata, hierro muere. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mira, un acto que cuánto puede haberle durado. Minutos. El hermano dice, no sé. Minutos, ¿sí o no? Pero mirá lo que dice el versículo 11. Así ha dicho ¿quién? Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste, ¿dónde? En secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. ¿Quién habló? Nada más y nada menos que Jehová. ¿Era verdad lo que le iba a pasar a David? Sí, porque estaba bajo un pacto de ojo por ojo, diente por diente. Él tenía que pagar las consecuencias de sus errores y de sus pecados. ¿Y quién lo castigaba? ¿El diablo? No, ¿el mismo quién? El mismo Dios. Entonces, todas estas enseñanzas que por años nos enseñaron, que por años recibimos estas palabras, quedaron arraigadas con argumentos en nuestra mente. Entonces nosotros servimos por muchos años a Dios por amor o por temor. Por temor. No estoy diciendo que usted no amaba a Dios o yo no amaba a Dios. Yo amé a Dios de que tengo uso de razón. Pero muchas veces lo hacíamos ¿por qué? Por miedo, por temor al infierno, por temor al castigo de Jehová, por temor al castigo de Dios, por temor a las consecuencias de lo que me iba a pasar si yo hacía esto o aquello. Por eso cuando viene Cristo dice, si ustedes escuchan mis palabras y permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad y esta verdad os hará libres. Porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. No es fácil. Cuando usted tiene la ley de Moisés en su mente, 613 leyes ceremoniales, 10 mandamientos, porque Jesús cuando vino ¿a quién? A los judíos, y toda la gente que lo escuchaba eran judíos. Por eso cuando Pedro, aún Jesucristo, muere, resucita, estuvo 40 días con pruebas indubitables, ascendió a los cielos, Pedro estuvo en todo ese tiempo y en todo ese lugar, pero a él le era muy difícil dejar ¿qué? Muy bien, la ley. Le era difícil dejar la ley. ¿Por qué? Porque era un argumento, eran fortalezas, eran paradigmas. ¿Desde cuándo? Desde toda su vida. Y todas estas enseñanzas, voy a repetir, me emocioné mucho. Todas estas enseñanzas eran las que tenían ellos. Entonces ahora Dios tiene que tomar a alguien, sacudir su vida y decirle, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas viejas que ustedes aprendieron, muy bien, pastora, muy bien. Pasaron. Todo ese pensamiento, toda esa estructura, todo eso que aprendiste, que los hermanos dicen, son principios, son cosas que tenemos, la aprendimos toda la vida. Todas esas cosas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, gloria a Dios. Y eso es lo que en estos minutos que nos quedan vamos a
a leer. Acá, perdón, todavía no termino. No terminó la historia de David. Me quedan 2 versículos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió. ¿Quién hirió al niño? Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Después David tuvo un hijo con Betsabe, porque los propósitos de Dios son propósitos de Dios, y ese hijo se llamó S-A-L-O Salomón. Muy bien, ¿ves? Pero ya Dios tenía preparado todas las cosas. Propósito de Dios siempre se va a cumplir, aunque usted se equivoque, aunque nos equivoquemos. Eso es lo bueno del Señor, permanecer como David siempre permaneció, dándole gloria, honra, alabanza, adoración a Jehová. Hoy el Cristo de la gloria. Así que lo que más le interesa a Dios en este tiempo es que usted permanezca, persevere, sea consistente, aún en medio de sus errores y equivocaciones. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a Jesús mostrando la gracia. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 55. Jesús, diga Jesús mostrando la gracia. Lucas capítulo 9 dice de la siguiente manera: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Ya Dios, Jesús le estaba mostrando ¿qué? La gracia. ¿Que él vino a qué? Muy bien, a salvar, a salvar. Las cosas, dice, están cambiando. Las cosas van a cambiar. ¿Ustedes creen que vamos a tirar todavía fuego del cielo, no? Qué gana que tenía Jacob y Juan de hacer caer ¿qué? Fuego del cielo. Porque acá nosotros vemos que no lo recibieron. Pero hay que ver cómo lo recibieron. La bronca, el odio que ellos tenían en ese momento, que querían que Dios haga descender ¿qué? Fuego del cielo. Como muchas veces muchos de nosotros, ¿sí o no? Ninguno, acá que son todos buenos, acá qué bueno. Ninguno, amén. Todos aman a su suegra, a su suegro, a sus cuñados, a su vecino, qué lindo. Todo fluye. ¿Cómo no? No, que hay muchos justos ahí. Fuego del cielo, ¡fra! Ahora dice... Pero el corazón, Dios conoce el corazón, Dios sabe, así que a Dios no lo podemos engañar. Pero eso es lo que quería Juan y Jacobo. Y Dios le dice, tu actitud tiene que cambiar. Eso es lo que dice, tu actitud tiene que cambiar. O sea, ahora yo no vine a traer fuego, no vine a que la gente se muera, no vine a perder la gente, vine a salvar. ¿Y ese Dios dónde está? Está en nosotros, ¿no? Gloria a Dios, amén. Eso nos da la fuerza para nosotros amar, gloria a Dios, como dice la hermana. Amar a tu prójimo. Gloria a Jesús. Ya tenemos entonces esta enseñanza, ver que ya comienza un pacto. Acá no comenzó el pacto de la gracia, era Jesús antes de la cruz, pero ya él mostrando como en muchas parábolas, Jesús hablando acerca de esta maravillosa gracia que estaba a punto de comenzar, este nuevo pacto. Ahora sí, vamos ya al nuevo pacto, Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Hebreos 8, 6 y 7 dice de la siguiente manera. Pero ahora, diga ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, diga mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, ¿cuál fue el primero? La ley de Moisés, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Por eso el escritor de Hebreos dice que estamos bajo un
mejor pacto. Si no estuviéramos bajo un mejor pacto, quizás hoy yo no estaría predicando aquí, y usted no estaría sentado ahí, y usted no estaría conectado ahí. Pero gloria a Dios que estamos bajo la gracia de Dios, bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuántos quieren vivir en ese pacto? ¿Cuántos quieren y aman esa gracia? Amén, sin mezcla. Si usted mezcla, lo echa a perder, derribando fortalezas, pensamientos, argumentos que se levantan contra este maravilloso conocimiento de Cristo. Derribando toda estrategia, derribando toda estructura, derribando todo paradigma que nos enseñaron del antiguo pacto, haciéndonos creer que ese mismo Dios que castigó a David, que ese mismo Dios que castigaba al pueblo de Israel, que ese mismo Dios que enviaba fuego del cielo, que hoy estaba presente en este tiempo y en este lugar. Aunque es el mismo Dios, pero lo que cambiaron fueron los pactos. Por eso ahora el escritor de Hebreos tiene que decir, ya no estamos bajo ese pacto, ahora estamos bajo el pacto, mejor pacto establecido bajo mejores promesas. Gloria a Jesús. Entonces, Hebreos 8:12 dice así, miren lo que le voy a enseñar ahora. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿En qué pacto? Diga, en este pacto de la gracia. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Quién dice esto? Jesucristo, gloria a Dios. Dios dice esto, Cristo dice, nunca más me acordaré. Y si Él no se acuerda de tus pecados, ¿te puede castigar? ¿Por qué? Porque no se acuerda de tus pecados. Esto es poderosísimo y es fuerte. Algunos predicadores y algunos pastores, aún de gracia, dicen, no, usted se fue al extremo, no puede ser. Pero si de él dice que no se acuerda, entonces se acuerda. Si él dice que es propicio, mire lo que dice ahí, porque seré propicio. ¿Cuándo seré propicio? En este pacto, mejor pacto, por eso dice mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Él es propicio, mire lo que dice la palabra propicio. Propicia, adjetivo, favorable, inclinado a hacer un bien. Muéstrate propicio a nosotros. La palabra propicio es ¿qué? Favorable. Traducido en la Reina Valera, la versión de 1960, dice que Él en este pacto es propicio a nuestras injusticias, a nuestros errores. ¿Cuántos quieren vivir con ese Dios? Vamos de vuelta. ¿Cuántos quieren vivir con ese Dios? Amén, gloria a Cristo Jesús, usted que está ahí también, abrace estas verdades. Claro, el pensamiento de los religiosos, de los fariseos, de los saduceos modernos y de los escribas, dicen, bueno, si nosotros le decimos a la gente y le predicamos, le enseñamos estas verdades, entonces la gente va a hacer lo que quiera, la gente no va a venir a la iglesia, la gente no va a querer obedecer a nosotros los pastores. Por eso la gracia es para gente agradecida. ¿Cuánto dicen amén? Gente madura, gente que entendió, como esa mujer que se postraba a los pies de Jesús cuando Simeón no entendía y lo hizo pasar y pensaba, le dice, si este hombre fuera profeta, no dejaría que esta mujer le esté tocando los pies. En verdad, si él sabría, entonces le dice, yo sé tus pensamientos, sé lo que estás pensando. Había dos hombres, uno que debía 500 denarios y uno que debía 5 denarios. Y vino el dueño del dinero y le perdonó tanto al que debía 500 denarios como al que debía 5 denarios. Dime, ¿quién estará más agradecido cuando reciben el perdón de este dinero que le está perdonando? Y creo yo, dice el fariseo, creo que el que le perdonó más. Muy bien. Justamente ha juzgado, le dice. ¿Ves esta mujer? Yo entró, no cesa de besar mis pies, de enjugarlo con su cabello. ¿Por qué? Porque está agradecida. Porque el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y en verdad Dios nos perdonó a todos, nos perdonó mucho o poco. Mucho. Entonces nosotros estamos supuestos a abrazar esta gracia, a abrazar esta verdad, vivir para Dios, vivir para Cristo, porque somos personas agradecidas. Gloria a Jesús. El próximo dice así.
Hebreos 10, 17. Hebreos capítulo 10, el otro era el 9, Hebreos 10, 17 dice así. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dígame, ¿qué significa la palabra nunca más? Nunca más. Nunca más. En inglés sería nevermore. Nunca más. ¿Se acuerda de qué? De tus pecados y de tus transgresiones. ¿Quién habla esto? Dios dice, yo nunca más me acuerdo de tus pecados y de tus transgresiones. ¿Cómo te voy a castigar? ¿Con qué razón te voy a castigar si yo no sé que tú hiciste las cosas mal? ¿Cuántos quieren vivir ahí? You could receive this, you could believe this, lo puede recibir, puede creer o no creerlo y rechazarlo. No, esto es, si usted lo recibe, no, Dios decía, hoy está delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Usted puede recibir, esto no es obligación. Yo he recibido estas verdades, ¿para qué? Para vivir descansando en reposo, sabiendo que hoy no hay castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todo castigo fue ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Él cargó, hizo la ofrenda del holocausto. Primero hizo la expiación, cargó con los pecados. Hizo la ofrenda del holocausto, la ofrenda por el pecado. A Cristo Jesús se le abrieron sus espaldas, su cuerpo. Se hizo una llaga. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos ser libres del castigo. Por eso dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado para darle momentos buenos, lindos, o momentos pesados y momentos fuertes de sacrificio y dolor. Para que usted viva momentos de ¿qué? De bendición, de gozo, de descanso, de reposo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Romanos 8:31 dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que alguno me estará diciendo que en Hebreos 12 dice la palabra que Dios al que ama castiga, al que ama lo azota, lo disciplina. Pero atienda bien, Dios no te va a hacer mal para disciplinarte. Dios va a poner hombres, mujeres que te traigan la palabra. La palabra te va a disciplinar, la palabra te va a abrir la mente, te va a abrir los ojos espirituales. Pero Dios no va a permitir que tengas un accidente, que te, como recién estaba hablando, que te quedes paralítico, que te corten una pierna, que te corten un brazo, que te caigas de un avión, no sé, para enseñarte algo o ponerte una enfermedad, un cáncer. No, de ninguna manera. Dios te va a hablar, te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque te ama, pero con su palabra. Esta palabra es disciplina para ti. ¿Por qué? Porque tú puedes estar pensando que Dios te castiga porque hace las cosas mal, mas Dios no te castiga porque Él nunca se acuerda más de tus pecados. Y dice la palabra que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Levante su mano y diga conmigo, Dios está de mi lado. Dios está conmigo. Y si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Gloria a Dios. ¿Cuánto por ciento tiene? Para decirme el tiempo. Vamos, rápido. El versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas, juntamente con Él, cuántas cosas? Todas las cosas. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ¿cómo puede ser que Dios te va a castigar si Dios te está justificando? ¿Cómo puede ser que Dios te va a castigar si Dios está contigo? ¿Cómo puede ser que Dios te va a castigar si Dios está de tu lado? ¿Cómo puede ser que Dios te va a castigar si todo castigo fue sobre su cuerpo al madero? Por eso Dios no puede castigar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya recibió el castigo. ¿Quién te va a condenar si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay condenación, nadie te puede acusar, no hay castigo. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Él es el sustituto. Dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 10, dice, en esto conocemos el amor, que Él nos amó nosotros primero y por eso nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él fue el sustituto, Él fue el que tomó el lugar
por nuestros pecados. Así que, querido, querida, espero que esto te haya servido, esta información, para entender que si hay un pensamiento que es una fortaleza en el cual usted cree que Dios le va a castigar porque usted se equivoca, usted derribe esa fortaleza con la enseñanza, vuelva a escuchar otra vez, es decir, gracias Señor, porque tú eres propicio a mis injusticias, a mis iniquidades, a mis maldades. Termino con esto, un versículo muy conocido, Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo leímos la semana pasada también. El herido fue por nuestras rebeliones. Si él fue herido, usted no puede ser herido. ¿Cuántos dicen amén? Si él fue molido, usted no puede ser ¿qué? Molido. Piense eso. El evangelio es pensar. La vida cristiana es que renovar tus pensamientos, metanoia, cambio de mente. Y el castigo de la paz, Dios dice, yo quiero que usted tenga paz. Y el castigo de la paz que tiene que experimentar, que tiene que vivir, paz en todas las áreas, financiera, económica, en su cuerpo, en su salud, en su familia, en su matrimonio, en todas las cosas. Usted es un mensajero de paz, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó el precio. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Y antes de terminar, le ofrecemos un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Le enviamos un saludo a nuestra hermana Nedelsi Melgarejo cuando vea este mensaje. Gloria a Dios, ella está por Panamá. Amén, te mandamos saludos, Nedelsi, te queremos mucho, te amamos. Y a todos aquellos hermanos de Jesús, mi amor, gracias por estar conectados. Aquellos que se congregan virtualmente. Le enviamos un abrazo, gracias por sembrar en el ministerio Jesús mi amor. Y si usted no tiene iglesia, te invito a que esta Jesús mi amor sea tu iglesia. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias Señor porque esta fortaleza ha sido derribada, esta fortaleza que muchos piensan que tú estás castigando no solamente a los cristianos, sino también estás castigando al mundo. Este pacto de gracia, pacto de amor, tú no estás interesado en que las almas se pierdan, sino que estás interesado en que muchos sean salvos y muchos puedan conocer tu gracia, tu amor, tu perdón. En el nombre de Jesucristo, diga conmigo, amén y amén. Nos estamos viendo el día sábado 25 de mayo, Día de la Patria. Chao, chao.